Muy bien. ¿Qué tal, jóvenes? Con todo, buenas tardes. Buenas tardes con todos. Recording in progress. Muy bien. Alexandra, Camila, Gustavo, Cassandra, Josué, Gabriela, buenas tardes. Daniel, Flor, Michael, Carlos, John, también buenas tardes. Nicolás, también buenas tardes. Nayeli, ¿qué tal? También buenas tardes. ¿Qué tal? John Borja, ¿qué tal? También buenas tardes. Bien, habíamos, hola Valerie, también buenas tardes. Nayeli, también buenas tardes. Habíamos dicho que esta clase la íbamos a dedicar a lo que es los problemas de funciones, la última parte, ¿no? La última parte. Yamile, ¿qué tal? También buenas tardes. Así que nos vamos a enfocar, repito, en el material de funciones. Lo que es logaritmos lo vamos a revisar la próxima semana. Así comentó, bueno, ¿quién fue el que me dijo eso? Bueno, me comentaron que ya habían comentado a Richard y que Richard Normal dice que continuemos con funciones, ¿sí? Entonces, vamos a continuar con lo que es el material de funciones. Buscaremos ese material. ¿Hasta qué pregunta habíamos llegado? ¿Te acuerdas? ¿Hasta qué pregunta habíamos llegado del material último de funciones, el que vimos el día martes? Ya. Hasta las 7. Ya, correcto. Hasta las 7, me dicen por aquí. A ver. ¿Dónde está? ¿Cuál era el material? A ver, por aquí, 34. ¿Dónde está? Un ratito, estoy buscando ese material. No está, no lo tengo, un ratito. 34 logaritmos. Relaciones y funciones. Pero no está. Ahorita lo encuentro, ¿ya? Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. ¿Dónde está? A ver. Si lo estoy buscando, no lo encuentro. Ya, ahora sí. Ya, relaciones y funciones, parte 4. Todo el material habíamos comentado que era básicamente de funciones cuadráticas. Y me dijeron que hemos llegado hasta la pregunta número 7. Así es, hasta la número 7. Muy bien. Con la 8. ¿Alguna duda con la 8? Mira la pregunta 8. ¿Alguna duda con la 8? Ahora, faltaba explicar un cachito de teoría. Faltaba explicar un cachito de teoría. A ver, esto es entonces todavía relaciones y funciones en parte final. Funciones, parte 4. Y habíamos dicho lo siguiente, sea la función ax al cuadrado más b por x más c. Esa es la función, ¿sí? Esto va a tener dos raíces.
eso va a tener dos raíces, x1 y x2. Y además, su discriminante era b cuadrado menos 4 veces a por c. ¿Te acordarás cuando se hizo la clase de ecuaciones cuadráticas? Cuando hicimos la clase de ecuaciones cuadráticas, específicamente naturaleza de las raíces. ¿Te acordarás esa pequeña parte? La naturaleza de las raíces de una ecuación cuadrática en función de su discriminante. ¿Te acuerdas o no te acuerdas? Ya, cuando el discriminante era mayor que cero. Cuando el discriminante era mayor que cero, las raíces, ¿cómo son? ¿Cómo son las raíces de una ecuación cuadrática? Reales y diferentes. Correcto, reales y diferentes. Si el discriminante es igual a cero, si el discriminante era igual a cero, ¿cómo son las raíces? Reales e iguales. Reales e iguales. Y si el discriminante era menor que cero, complejas y conjugadas. Así es, complejas y conjugadas. Complejas y además conjugadas. Complejas conjugadas. Listo, es lo mismo, ¿eh? Es lo mismo. La teoría que está acá es lo mismo, solo que le voy a agregar gráficos. Le voy a agregar gráficos. El discriminante mayor que cero. Si el discriminante es mayor que cero, habíamos dicho que las raíces x1 y x2 serán diferentes, pero serán reales y diferentes. Ya está. Eso implica lo siguiente. Gráficamente, esto implicaría lo siguiente. La gráfica de la función cuadrática va a ser así, o tal vez va a ser así. Entonces, si este es el eje Y y este es el eje X, la gráfica de la función f, cortará al eje X en dos puntos. Los cortará en dos puntos. Esos dos puntos son las raíces. Esos dos puntos van a ser las raíces. Entonces, si la gráfica de la función cuadrática corta al eje X en dos puntos, eso me está diciendo que ese polinomio cuadrático va a tener dos raíces reales y diferentes. Este gráfico me está diciendo, ya, las raíces van a ser reales y diferentes. Número dos. Si el discriminante es igual a cero, eso me dice que las dos raíces deberán ser iguales. Eso me dice que las raíces van a ser iguales, pero números reales. Reales e iguales. Gráficamente, ¿qué implica? Vamos a ver la gráfica. ¿Cómo sería la gráfica de la función cuadrática cuyo discriminante es igual a 0? La gráfica
debería ser así. O si no así. Es decir, que la gráfica cortará al eje X en un solo punto. La gráfica cortará al eje X en un solo punto. Eso significa, si la función cuadrática tiene discriminante igual a 0, esa gráfica obligatoriamente deberá tocar al eje X en un solo punto. Lo tocará sí o sí en un solo punto. Y por último, número 3, si el discriminante es negativo. Si el discriminante es negativo, las raíces x1 y x2 van a ser complejas conjugadas. Las raíces serán complejas y además conjugadas. Y la gráfica, ¿cómo debería ser la gráfica de la función cuadrática cuyo discriminante es negativo? La gráfica debería ser así, o si no así. ¿Qué significa? Significa que la gráfica no va a cortar al eje X, no lo va a cortar, no lo va a intersectar. Listo, entonces, en función a la gráfica, yo puedo saber cómo será su discriminante. En función de la gráfica, yo puedo saber cómo será su discriminante, si es positivo, si es negativo o si es cero. Si la gráfica corta al eje X en 2 puntos, eso significa que su discriminante es positivo. Si la gráfica corta al eje X en un solo punto, su discriminante deberá ser 0. Y si no lo corta en ningún punto, su discriminante debería ser negativo. Entonces, repito, gráficamente, yo puedo saber el discriminante de la función cuadrática, si es positivo, si es negativo o si es 0, lo puedo saber a partir de la gráfica, a partir de la intersección con el eje X. ¿Se entiende o no se entiende esta parte teórica? Coméntame. Entonces ya sabes, la intersección de la función cuadrática con el eje X serán siempre las raíces de dicha ecuación cuadrática, de dicha función cuadrática. Entonces ya sabes, la intersección de la gráfica con el eje X siempre van a ser las raíces de dicha función cuadrática. ¿Listo? Ya sabiendo eso, en la pregunta número 8. Ahora sí, pregunta número 8. Ahora sí, pregunta 8. A ver, dime, en la pregunta 8, ¿sí? Dice, f de x tendrá raíces complejas. ¿Verdadero o falso? Pregunta 8. Ya sabiendo esto, mira la pregunta 8. Falso. La pregunta 8, por si acaso,
por si acaso. La pregunta 8. La pregunta 8 es en función de esta teoría que te acabo de explicar. La gráfica es la siguiente. La gráfica es la siguiente. Va a pasar la parábola y esta parábola va a pasar por el origen. Algo así más o menos. Algo así está. ¿Sí? Algo así es la gráfica. Algo así es la gráfica. Esto es el eje X, esto es el eje y esto es la función F. Esta es la función F. La gráfica de esta es la gráfica de. Ahora sí. Número 1, la función tiene raíces complejas, falso. Si la cortó en 2 puntos, ¿qué significa? Raíces reales y diferentes. Raíces reales y diferentes. La número 1 es falso. 2, el discriminante de f es negativo. El discriminante de f es negativo, falso. Falso. ¿Por qué? Porque tiene 2 raíces reales. Y si tiene 2 raíces reales diferentes, el discriminante va a ser positivo. La 2 también sería falso. 3, el producto de las raíces de f de x es nulo. El producto de las raíces de f de x es nulo, ¿verdadero o falso? Verdadero. Si te das cuenta, una raíz va a ser 0. Una raíz va a ser 0. Y una de las raíces va a ser el 0 porque pasa por el origen. Ese punto es 0,0. Una raíz sí o sí va a ser 0. 0 por lo que sea sería 0. La número 3 es verdadero. La número 4, f de x no tiene término independiente. F de x no tiene término independiente. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. ¿Cómo sabes que f de x no tiene término independiente? ¿Cómo sabes que el f de x no tendrá término independiente? ¿Cómo lo fundamentas? Porque una raíz es 0. Así es. Así es. La función es ax cuadrado más bx más. Esa es la función. Esa es la función. ¿Cómo hallo el término independiente? El término independiente, sí o no, que se calcula cuando x vale 0. El término independiente, se calcula cuando x sea 0. Cuando x sea 0. O sea, el independiente es f de 0. Esto que está aquí es el origen. Y ese origen tiene por coordenadas 0,0. El origen tiene de coordenadas 0,0. ¿Qué significa? Que esto sería el f de 0. Si el primero es 0, si el primer componente es 0, el segundo es f de 0. ¿Cuánto vale f de 0? 0. F de 0 es igual a 0. Conclusión, no tiene término independiente. No tiene término independiente. ¿Ok? ¿Se entiende ahora sí? ¿Se entiende ahora sí la 8? Coméntame. Listo. Listo. Esa es la número 8. Esa es la número 8. Vamos ahora con la pregunta número 9. Pregunta número 9. En la pregunta número 9, según la gráfica que se muestra a continuación, pregunta 9, la función tiene raíces reales, ¿verdadero o falso?
Pregunta 9. Mira tu gráfico. Mira el gráfico de tu pregunta 9. Verdadero. Verdadero. Ojo. La pregunta número 9. La pregunta número 9. A ver, en la pregunta número 9, la gráfica es la siguiente. Parábola y el eje Y por aquí y por acá el eje X, eje Y. Listo. Dos puntos de corte. ¿Quiénes son esos puntos de corte? Las raíces. Esos puntos de corte son las raíces. Entonces, pregunta número 9. ¿La función tiene raíces reales? Sí, verdadero. Verdadero. 2. El vértice de la parábola se encuentra, dice, en el tercer cuadrante. ¿Verdadero o falso? El vértice de la parábola, sí, según la gráfica, según esa gráfica se nota que está en el tercer cuadrante. También sería verdadero. 3. El coeficiente principal de f de x es positivo. ¿Verdadero o falso? ¿Cómo sé si el coeficiente principal es positivo o negativo? ¿Cómo era eso? ¿Cómo sabemos si el coeficiente principal era positivo o negativo? ¿Cómo me doy cuenta de eso? Exacto, exacto. Si la gráfica se abre hacia arriba, si se abre hacia arriba, es positivo. Si se abre hacia arriba, positivo. Hacia abajo, negativo. Si se abre hacia arriba, el coeficiente principal positivo. Si se abre hacia abajo, el coeficiente principal era negativo. Entonces, se está abriendo hacia arriba, la número 3 también sería verdadero. La número 3 también sería verdadero. 4. El término independiente de f de x es negativo. El término independiente de f de x es negativo. ¿Verdadero o falso? Verdadero también. Verdadero. Este punto es 0, algo. 0, algo. O sea que esto de acá es el f de 0. Este será el f de 0. Entonces, el f de 0 que es está hacia abajo. Si está hacia abajo, es porque C es negativo. Y el f de 0 va a ser negativo, también sería verdadero. Pregunta número 9, la clave sería avión. Pregunta 9, la clave es avión. ¿Sí? Pregunta 9, avión. En la pregunta 8 no dijimos la clave, ¿no? En la 8 dijimos que la primera era falsa, la segunda también era falso. Era falso, falso, verdadero, verdadero, ¿no? En la 8 era enano. 8 enano, 8 es enano, y esta número 9 es avión. 8 enano y la 9 es avión. ¿Alguna duda con la 8 o la 9? ¿Alguna duda con la 8 o la 9? ¿Alguna duda con la 8 o la 9? Nada, nada. Entonces vamos con la 10. En la 10, ¿qué te sale en la 10? En la 10, ¿qué te sale? Pregunta 10, ¿qué respuesta sale? El mínimo de la función, 10 casa. Si gustas, hazlo con RM, ¿no? Hazlo con RM, derivando, no hay problema. Derivas 2x menos 2, lo igualas a 0. X debería ser 1. X debería ser 1. Y evalúas cuando X es 1. Cuando X es 1, encontrarás el valor mínimo
de esa función. Normal, hazlo, repito, por RM. Por eso sale 2. X igual a 1, 1 menos 2 más 3, eso sale 2. La 10 sale casa. La 10 sale casa. Sin derivar, el máximo o el mínimo es el vértice. El máximo o el mínimo es el vértice. ¿Te acuerdas o no? Eso lo habíamos dicho. El máximo o el mínimo era el vértice. Y para eso habría que hallar las coordenadas del vértice. Sale, repito, más fácil derivarlo. Y si no quieres derivar, y si no deseas derivar, ojo, pregunta número 10. Pregunta número 10. Dice que la función g de x es x cuadrado menos 2x más 3. Esta función, como el coeficiente principal es positivo, tu gráfica va a ser así. Tu gráfica va a ser hacia arriba. El vértice que es h, k, el valor de k es el mínimo. El valor de k es el mínimo. El k es el mínimo. O sea, están pidiendo hallar k. ¿Y cómo hallamos k? ¿Cómo hallamos k? F de h. Evaluando f de h. El valor de k es f de h. Profe, ¿y cómo hallamos h? H, por teoría, es o no es, por teoría, menos b sobre 2a. ¿Sí o no que el valor de h es menos b sobre 2a? Reemplazo. Menos b, 2 positivo. El doble de a, 2. H vale 1. H vale 1. El valor de k sería f de 1. F de 1, 1 al cuadrado, menos 2 por 1 más 3. Y esto sale igual. Sale 2. Es lo mismo. Es lo mismo en realidad. Es lo mismo en realidad. Porque habíamos demostrado que S menos B sobre 2A se obtiene derivando. S menos B sobre 2A se obtenía derivando. Listo, listo. Vamos entonces con el bloque de preguntas de la 11 a la 15. Vamos con el bloque de 11 a la 15. En la 11, ¿qué clave marcarías o qué clave marcaron en la 11? Pregunta 11, ¿qué clave marcaste? Pregunta 11. Pregunta 11, Alexandra nos dice que es peso. Pregunta 11, nos comenta Alexandra que la clave es beso. Y Silver nos pide que hagamos ese problema al igual que Noelia. Ya, normal, no hay problema. Vamos a hacer la 11. A ver. A ver. Pregunta número 11. Pregunta 11. Pregunta número 11. Me dan la gráfica de la función y me piden cuál es la regla de correspondencia de dicha función. A ver, más o menos así va. Así está yendo. Este es el eje X, este es el eje Y, y me dan de dato este punto que es 7 y esto que es menos. Obviamente, las coordenadas
de este puntito es 0, menos 2. Esta es la coordenada de ese punto. Y la coordenada de este punto, las coordenadas son 7,0. 7,0 las coordenadas de ese punto. Muy bien. Ahí, si se dan cuenta, en la gráfica, hay un signo menos ahí. ¿Se han percatado o no se han percatado de eso? Hay un signo menos. Lo que no aparece es el valor. O sea, tienen que darme ese valor. Tienen que darme ese valor. Bueno, en mi gráfico, no sé si en el de ustedes, ¿cuánto es ese? ¿Le ha salido o no? O sea, tiene que darte ese dato. O sea, falta un dato ahí. Falta un dato. A ver, este punto que está acá sale así, sale menos, pero no sale cuánto es, O sea, tienen que darme esa información. Entonces, no podríamos hallar la regla de correspondencia sin ese valor. Lo que podríamos hacer es jugar con las claves. Pero repito, en este problema tendrían que darme de dato este valor de acá. Tiene que ser dato, no está. Dicen que le dieron -2. Ah, ya, correcto. Me dicen por ahí que le han dado -2. A ver, entonces. Ajá. Alexandra asumió que era -2. Alexandra, ¿cómo asumiste que era -2? ¿Cómo se te ocurrió que era -2? Alexandra, jugando con las claves. Correcto. Ella juega con las claves, pero le no es esa. Es la del siglo pasado, dice. Bueno, debería ser dato. Tiene que ser dato. Por si acaso. Tiene que ser dato por si acaso. Bueno, aquí todos acá, todos son, no se pasen, Aquí todos, todos, no sean caripalos todos, acá todos ya tienen su experiencia. Bueno, habrá contadas excepciones, pero la mayoría sí ya tiene su recorrido, ¿no? Tiene más postulaciones que Keiko. La mayoría ha postulado más veces que Keiko. Así es. ¿Sí o no? Son Keiko, todos son Keiko acá. Postulan, pero no agarran nada. Postulan y no chapan nada. Son hinchas de Keiko. Así parece. Postulan y nunca cogen nada, nunca agarran nada. Postulan y postulan nada más. Bueno, en fin. Tiene que ser dato. Tiene que ser dato por si acaso. Tiene que ser dato. Y bueno, asumiendo que sea -2. Sí o no, que esto de aquí por teoría es el f de 0. Esto es el f de 0. Si el primero es 0, el segundo es f de 0. Entonces, en este problema hay que hallar la regla de correspondencia conociendo sus raíces. Las raíces son -2 y -7. Perdón, 7. Entonces, la gráfica, sí o no, que tiene una regla de correspondencia en función de las raíces de esta manera. Esa debería ser la regla de correspondencia en función de las raíces.
¿Quiénes son las raíces? Menos 2 y 7. Esta es una raíz. Esta es la segunda raíz. F de X sería entonces X, como es negativa, más 2 por X menos 7. Eso sería la regla de correspondencia. Oye, ¿cuánto vale A? No sabemos cuánto vale A. Lo que sabemos es el F de 0. El F de 0 es menos 2. El F de 0. Hallaré el F de 0. El F de 0 sería A por 2 por menos 7. ¿Cuánto vale el F de 0? El F de 0 es menos 2. El F de 0 es menos 2. Se va el signo menos. El valor de A sería 1/7. El valor de A sería 1/7. Y si el valor de A es 1/7, sería 1/7 por X más 2 por X menos 7. Esto lo paso a multiplicar 7 veces de X cuadrado. X cuadrado menos 5 veces X menos 14. Eso sería la regla de correspondencia. ¿Está bien o no? ¿Estamos de acuerdo o no? Coméntame. Entonces no habría clave. Si es que esa raíz es menos 2, si es que esa raíz es menos 2, entonces no habría clave. No está en las claves. Tomando en cuenta que la raíz es menos 2, no habría respuesta entonces. ¿Se entiende o no se entiende la pregunta 11? Ajá, así es. Pero ya habíamos hecho una pregunta con raíces, ¿ah? Creo que ya habíamos hecho una pregunta con raíces, me parece, a ver. Creo que sí. Creo que hicimos una con raíces, me parece que sí. Pues estoy mal. Bueno, la 7, ¿no? Más o menos la 7. La 7 más o menos. Pero bueno, la idea es esta, ¿no? Esa es la idea. El día martes te di la regla de correspondencia de la función cuadrática de 3 formas. La forma desarrollada, la forma en función de su vértice y esta última que es la forma en función de las raíces. Entonces, la respuesta de este problema no aparece en las claves. ¿Se entiende o no se entiende? Coméntame, ¿alguna duda al respecto? Con relación a la 11, ¿alguna pregunta? ¿Ok? ¿No hay preguntas entonces? ¿Todo claro? Bueno, si no hay preguntas entonces, vamos a continuar. Díctame en la 12. En la 12, ¿qué marcaste en la 12? En la 12, enano. Otra vez derivando, ¿no? Otra vez derivando. 8 veces X más 4 lo igualas a 0. X sale menos 1/2. X sale menos 1/2 y simplemente evalúas. Listo, eso es la 12. Esa es la 12. Entonces, 12 enano. En la 13, ¿qué marcaron en la 13? En la 13, silencio total. Silencio total, ya.
Hagamos la 13 entonces. Hagamos la 13. Ok. Vamos a resolver el problema 13. En la 13, ese f elevado al asterisco, ¿qué cosa representaba? Ese f al asterisco, ¿qué cosa denota eso? F elevado a un asterisco. La función inversa. F elevado a un asterisco representa la función inversa, por si acaso. F elevado a un asterisco representa la función inversa. Vamos a enviar las fotos un ratito. Listo. Enviamos las fotos. Bien, vamos a resolver la pregunta 2. A ver. Ya. Pregunta número 13. Pregunta número 13. El problema 13 dice lo siguiente. El dominio de la función es el intervalo que va de -7, desde -7 hasta -2, abierto en -2. R es en R, ¿no? En R. Ahora, bueno, F es una función cuadrática. F es una función cuadrática. Si es una función cuadrática, tal que
A ver, los datos, f de menos 1 debe ser 4, el f de 0 debe ser 2, y el f de 1 debe ser 8. Y la pregunta es calcular, dice, calcular la función inversa evaluado en 22. Esta es la pregunta. Esta es la pregunta. No sé cuánto es. Vamos a llamarle una variable m. Encontrar el valor de m. Muy bien. Sugerencias. ¿Qué es lo que se hace en este problema? La función es cuadrática. Si la función es cuadrática, debería ser ax cuadrado más b por x más c, porque es una función cuadrática. ¿Estamos o no? Ahora, voy a aprovechar los datos. Pues aprovecha el f de menos 1, el f de 0 y el f de 1. Voy a empezar con el f de 0. El f de 0, sí o no que es c, y eso debería ser 2. C vale 2. C vale 2. El f de 1. El f de 1, a más b más c. Y el f de 1 vale 8. Pero c vale 2. Si c vale 2, a más b debería ser 6. El f de menos 1. El f de menos 1 sería a menos b más c. ¿Y eso cuánto vale? Eso vale 4. C vale 2. C vale 2. El valor de a menos b debería ser 2. Ya salió, pues. Ya salió. Tengo la suma y tengo la diferencia. Tengo la suma y tengo la diferencia. Sumando estas dos ecuaciones, 2 veces a debería ser 8, el valor de a es 4. Y si a vale 4, el valor de b es 2. A es 4, b es 2 y c también es 2. Entonces, la función cuadrática sería 4x cuadrado más 2x más 2. Coméntame hasta este punto del problema. ¿Estamos de acuerdo o no? Hemos aprovechado el f de 0, el f de 1, el f de menos 1 para encontrar la regla de correspondencia de la función cuadrática. Pero a mí no me piden eso. Me están pidiendo que evalúe la función inversa cuando x sea 20. A ver. Lo que me están preguntando a mí es la función inversa de 22, ¿cuánto es? Es que, dime, ¿puedo o no puedo decir que el par ordenado 22, m pertenece a la función inversa? ¿Puedo o no puedo decir esto? El par ordenado 22, m pertenece a la función inversa. ¿Estamos o no? ¿Puedo o no puedo decir eso? Porque, ¿o no? ¿Está bien o no? ¿Aló? Ordenadamente, pues. La primera componente, la segunda componente. La primera componente, la segunda componente es un elemento de la función inversa. Pregunta, ¿y puedo o no puedo decir que si yo permuto
el par ordenado M,22 es un elemento de qué función. ¿Es o no? ¿Es o no un elemento de? Por teoría, pues. Por teoría de la función inversa. Por teoría de la función inversa. ¿Estamos o no? Comenta, por si acaso. Esto en la función inversa ya lo habíamos explicado. Si yo permuto, obtendré la función inversa y viceversa. Dime si este par ordenado es un elemento de F, este 22 no es acaso F de M o no. Si el primer componente es M, el segundo componente es F de M o no. ¿Aló? ¿Está bien o no? Listo. El F de M. Voy a hallar el F de M. Voy a encontrar F de M ya sabiendo la regla de correspondencia. Aquí está. Hallemos F de M. 4M cuadrado más 2M más 2. Estoy hallando F de M. Estoy hallando F de M. Y F de M, ¿cuánto vale? 22. F de M vale 22. O sea que 4M cuadrado más 2M, paso a restar, menos 20 es igual a 0. Le saco mitad, sería de esta manera. Aspa simple, por aspa simple, sería o no sería 5 y 2, más 5 y menos 2. Menos 4M más 5M verifica, se iguala a 0, se iguala a 0. El valor de M es o bien 2, o bien 2, o bien menos 5 medios. El valor de M debería ser 2 o menos 5 medios. Profe, tenemos entonces dos respuestas, pero en las claves solo aparece menos 5 medios. Entonces la 13 sería enano. Una pregunta. ¿Y si el 2 hubiese estado en las claves? ¿También sería respuesta o no? Exacto. Dime, sí o no que M es parte del dominio. M es la primera componente y la primera componente es el dominio. 2 no pertenece a este dominio. 2 no pertenece al dominio de la función. 2 no pertenece al dominio. Por esa razón, el M igual a 2 no hubiese sido solución. Para eso me dan el dominio. El dominio de la función va de menos 7 a menos 2. Con eso encuentro que el valor de M, para que pertenezca al dominio, debería ser menos 5 medios. Comentarios de la 13. Te leo. Ok, John. Vamos, comenta si te quedaron dudas. Ok, Carol. Comenta si es que algo no te quedó claro. El dominio me lo dan con esa finalidad,
para que yo pueda descartar uno de los valores de m igual a 2 no pertenece al dominio, por eso no sería solución para el problema. Menos 5 medios, en cambio, sí pertenece a ese dominio. Listo, listo. De la 13, cuya clave es enano, de la 13, cuya clave es enano, pasamos a la 14. En la 14, ¿qué clave marcaron en la 14? 14 casa, otra vez por derivada, ¿no? Máximos y mínimos por derivada. Todo lo que sea máximos y mínimos, no te compliques la vida, hazlo por derivada. Todo lo que tenga que ver con máximos y mínimos por derivadas. Listo, entonces, pregunta número 14, la respuesta sería casa. Y la 15, otra vez derivada. Y la 15, beso. Y la 15 beso. Y la 15 beso otra vez por derivada. Y la 15 beso otra vez por derivada. Vamos con la 16. Vamos con la 16. ¿Qué marcaste en la 16? 16 peso. 16 peso. Ok, pregunta 16 peso. Pregunta 17. Pregunta 17. 17 dedo. 17 dedo. 17 dedo. A ver, he visto dos claves por ahí, ¿eh? Cuidado, cuidado. He visto que Luis Raúl ha puesto casa y la mayoría ha puesto dedo. Dedo, pero Luis Raúl Jorge Avellaneda dice que es casa. Ok, vamos a hacer la número 17, pero después de cotejar más claves. Ya no hay problema, Diego, no hay problema, haremos la 17. Haremos la 17. La 18, ¿qué sale la 18? 18 enano. 18 enano. 18 enano. 19. 19 que sale. 19 que sale. Nada. 19. Camila dudando pregunta si es dedo. Camila nos pregunta si la clave de la 19 es dedo. No está muy segura de su respuesta. Gustavo dice que está en proceso. Bueno, vamos a darle chance para que la gente haga la número 19 y les pregunto hasta la pregunta 18, ¿alguna duda? Hasta la pregunta 18, la 16, ¿ya? ¿Y algo más? ¿Qué más aparte de la 16? Creo que también dijimos la 18, ¿no? ¿O no? La 18 y la 19. Ah, ya, ok. 16, 18, 19. A ver, en el problema 16, f es una función cuadrática y mónica. Cuadrática, mónica, cuya coordenada del vértice es 2,1. El vértice es de coordenadas 2,1. La función es cuadrática y mónica, o sea que es x al cuadrado más b por x más c. Mónica significa coeficiente principal igual a 1. Coeficiente principal igual a 1.
Calcular, dice, el valor de f de 3. Calcular el valor de f de 3. Muy bien. A ver. Aquí. Por aquí. El vértice. ¿Sí o no que las coordenadas del vértice es h, k? H, k. H vale 2, pero el valor de h era o no era menos b sobre 2 veces a. Menos b sobre 2a, pero a vale 1. Menos b sobre 2. ¿Y h cuánto es? H vale 2. Conclusión, el valor de b debería ser menos 4. El valor de b deberá ser menos 4. Coméntame, Harold, ¿hasta aquí estamos bien o no? A ver, el Rojete, ese Rojete, ¿está bien o no? Muy bien, mi estimado Rojete. A ver, ya tenemos el valor de b que vale menos 4. Oye, ¿y cómo hallamos el valor de c? ¿Y cómo hallamos el valor de c? Bueno, si b es menos 4, la regla de correspondencia debería ser x cuadrado menos 4x más c. ¿Sí o no? Que este 1 que está aquí, este 1 es o no el f de 2. Si el primer componente es 2, el segundo es f de 2. Voy a hallar f de 2. F de 2, 4 menos 8 más c. ¿Cuánto es f de 2? F de 2 es 1. Conclusión, esto sería menos 4. El valor de c es 5. El valor de c es igual a 5. Ya tengo la regla de correspondencia. X cuadrado menos 4x más c, que vale 5. Hasta aquí estamos de acuerdo. A ver, que se manifieste ser Rojete Protarruco. Que se manifieste. Ya está, perfecto. Perfecto. Ya está, pues ya salió. Ya salió. Le piden f de 3. Le piden f de 3. 3 al cuadrado, 9, menos 12 más 5. El f de 3 es 2. El f de 3 es 2. Así es, camarada Luis. Así es, estamos entre camaradas. Cuidado, cuidado. Así es. Viva el presidente Gonzalo. Ya está. Pregunta 16, la respuesta es beso. Pregunta 16, beso. ¿Ok? Listo. Listo. Esa es la pregunta número 16. Esa es la pregunta 16. Cuidado, cuidado que pueden desaparecer. Cuidado con lo que comentan. Van a desaparecer de a poquitos. Cuidado nomás, cuidado. Me piden la 18 y me piden la 19. ¿Sí? Así que ya saben, mídanse con sus palabras, mídanse, por si acaso. 19 dedos, dice Nicolás. Ya. La 18. Vamos con la 18. Para la pregunta 18. Para la pregunta 18. Pregunta 18. Dice la regla de correspondencia de f, cuyo vértice es 2, menos 4. Ya tenemos el vértice. Y si ya tenemos el vértice, vamos a encontrar
la regla de correspondencia en función del vértice. El vértice es 2, menos 4. El vértice es 2, menos 4. Y un detalle, ¿está o no está pasando por el origen? Está pasando por el origen. Un punto de paso es el origen. Este punto es 0,0 y el 0,0 pertenece a esa función. El 0,0 pertenece a esa función. ¿Qué significa? Que esto debería ser f de 0. La ecuación en función del vértice a por x menos h al cuadrado más el valor de k. Eso que ves ahí es la regla de correspondencia en función al vértice. Eso lo explicamos el día martes. A por x menos h elevado al cuadrado más el valor de k. H vale 2, k vale menos 4. Listo, solamente faltaría saber el valor de A. Para eso me aprovecho del f de 0. F de 0 sería 0 menos 2, 2 al cuadrado, 4. A por 4 menos 4, eso debería ser 0. Conclusión, el valor de A es 1. Y si A es 1, la función cuadrática sería 1 por x menos 2 al cuadrado menos 4. Si lo operamos, x al cuadrado menos 4. X al cuadrado menos 4x. Por eso la número 18 debería ser enano. ¿Se entiende o no se entiende la pregunta 18? Coméntame. Esta vez hemos utilizado la regla de correspondencia en función del vértice. Recuerda que el día martes hicimos las 3 reglas de correspondencia. La clásica ax cuadrado más bx más c. También les expliqué la regla de correspondencia en función del vértice y también les expliqué la regla de correspondencia en función de sus raíces. Coméntame entonces, pregunta 18. ¿Se entiende o no se entiende? El profe Gonzalo. Por eso me dejó la barba, pues, por eso me dejó la barba. Ya, eso ya viene de tiempo, ya. Ya viene de tiempo, por eso me había dejado la barba. Solapadamente, nada más. Ajá. Así es. Así es. Así es. Pero cuidado, ya saben. Ya saben, ¿ah? Cuidado con lo que escriben, ¿ah? Está grabado también, ¿ah? Sí, esa grabación también lo voy a ver yo, por si acaso. A ver, me dice, es más tedioso. Claro, definitivamente, Luis. La idea es aprovechar siempre la información que tienes. Si tienes el vértice, aprovecha la regla de correspondencia en función del vértice. Por eso les dije el día martes, les estoy dando 3 reglas de correspondencia. La forma desarrollada, la forma en función del vértice y la forma en función de sus raíces. ¿Sí? Entonces, la idea es utilizar una de ellas, obviamente la que más convenga.
Así es, lo está colocando ahí el amigo, Nicolás. El amigo Nicolás ha puesto las dos ecuaciones. Ajá, perfecto. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Ya saben que además hoy día no es un día cualquiera. Hoy día juega Alianza. Y va a ser ya punto a próximo, ya a ser campeón, a un paso de campeón. El día de ayer también jugó mi segundo equipo favorito. Aparte de Alianza, yo tengo otro equipo favorito. Aparte de Alianza, no es el Sheriff. No, el Sheriff no, nada que ver. Yo no me subo al carro. El equipo es el Cienciano. El Cienciano, pues. ¿Por qué es rojo? Pues? Claro. ¿Por qué es rojo también? Pues. Por el rojo. Hincha de Cienciano, pues. Porque son rojetes. A lo Verónica. Claro, a lo Verónica Mendoza. Así es. Así es. Correcto eso. Bien. El Sheriff. Así es, así es. 4.90, 4.90. Bien, vamos a continuar. Vamos. Entonces, como te repito, uno debe trabajar la regla de correspondencia que más le conviene. Por eso les puse tres formas. Por eso les puse tres formas. Por eso les puse tres formas. Ya Nicolás las había puesto y las formas son las siguientes. La forma clásica es esta. Esta es la forma clásica. Otra forma es en función del vértice x menos h al cuadrado por a más el valor de k, siendo el vértice h, k. Y la tercera forma era en función de sus raíces. La tercera forma era en función de las raíces. Ya sabes, tres formas de encontrar la regla de correspondencia de la función cuadrática. ¿Cuál voy a emplear? Obviamente la que me convenga, pues no va a ser tan mecánico de emplear solamente una. Voy a emplear la que más me conviene. Vamos a emplear la que más conviene. A ver, me preguntaron también por la número 19. Me preguntaron también por el problema 19. A ver, pregunta 19.
A ver. Esa es la pregunta número 19. Esta es la pregunta 19. Me dan esa gráfica, me dan la gráfica y me dicen cuál sería la regla de correspondencia. A ver, muchachos, este punto que está aquí tiene coordenadas 3,16. Ese punto que está ahí tiene coordenadas 3,16. Dime, ¿puedo suponer que eso es el vértice? ¿Puedo decir que 3,16 es el vértice? ¿Lo dice el problema? ¿Te lo dice o no te lo dice? 3,16 es el vértice. No lo dice, ¿sí o no? No lo dice, ¿ah? Ojo, no. Gráficamente parece, ¿no? Gráficamente parece, pero no dice que sea el vértice. O sea, no te está diciendo nada. O sea, te está diciendo solamente que es un punto de paso. Es un punto de paso. La gráfica pasa por 3,16. Eso me está diciendo. La gráfica está pasando por el punto 3,16. Entonces, la regla de correspondencia para esa función, ¿cómo la hallamos? ¿Cuál de las tres formas que estás viendo? En la 18, si tú lees la 18, dice la función f con vértice 2, menos 4. En la 18 sí dice, en la 18 sí te dice que es vértice. Mi estimado Proterruco Rojete, sí dice que es vértice. Entonces, por favor, hay que leer bien el problema. Por más rojete que seas, por favor, lee bien el problema. ¿Ok? Listo. Exacto. No te guíes por lo que parece ser. No te guíes por lo que parece, no por lo que es. Por lo que es. En la 18 sí dice que es vértice. En la 19 no lo dice. Profe, pero parece, parece, ¿no? Parece. Pero no lo dice, pues. Pero no lo dice. El vértice es esa recta que está ahí debería ser una mediatriz. Esa recta vertical que pasa por el 3, si es el vértice, debería ser una mediatriz. Sí. Por si acaso, si esto es el vértice, esta vertical va a ser como una mediatriz. Va a ser como una mediatriz. O sea que esta distancia es igual que esta distancia. Esta distancia es igual que esta distancia. Esta distancia es igual que esta distancia. La vertical que pasa por el vértice divide a la gráfica en dos partes iguales. La biseca. ¿Te das cuenta? Si fuera el vértice, esta distancia debería ser igual que esta distancia. Si fuera vértice, esta distancia que vale 2 no es igual a esto que vale 4. Esto vale 4, esto vale 4 y esto vale 2. Entonces gráficamente no es el vértice, pues. Lo estamos comprobando, no es el vértice. Por más que parezca, ¿no? Por más que parezca. El amigo Harold parece sanazo, pero así, bien sano, medio monce se le ve, pero así como lo ves es rojete. Sí, quería incendiar rumbo de los Olivos. Así como lo ves sanazo, sí, o sea, las cosas no son como aparentan. Así que no te guíes de las apariencias. Simplemente lo que debe ser, lo que es. Guíate de lo que es. Guíate de lo que es, por si acaso. No de lo que parece. Listo. Listo. Entonces, vamos
Como tenemos las raíces, pues aprovechemos las raíces. Voy a hallar la regla de correspondencia en función de las raíces. Esto debería ser una constante A por X menos, se vuelve más 1, por X menos 5. Las raíces son menos 1 y 5. Las raíces son menos 1 y 5. Acá están, pues. Y ahora, el 16, ¿qué cosa es? F de 3. Si el primero es 3, el segundo es F de 3. Voy a hallar F de 3. A por 4, 3 menos 5 menos 2. Eso es 16. Conclusión, el valor de A es menos 2. El valor de A es menos 2. Y si A es menos 2, aquí sería menos 2 por X más 1 por X menos 5. Si lo operamos, sería menos 2x cuadrado menos 4x por menos 2 más 8 veces x menos 5 por menos 2 más 10. Eso sería la regla de correspondencia. Eso sería la regla de correspondencia. Entonces, pregunta número 19. La respuesta sería dedo. Pregunta 19, dedo. ¿Se entendió o no se entendió la pregunta 19? Entonces, uno debe trabajar en función a lo que tiene más a su disposición. En este problema 19, claro, por supuesto, Josué, también sale tanteando, por supuesto, claro que sí. El f de 3 igual a 16 o el f de 5 igual a 0, ¿no? El f de 5 debe darme 0 o el f de menos 1 también debería darme 0. Sí, así es. Ajá, correcto. Muy bien. La número 20. La 20, ¿qué sale? La 20 es casi la misma idea, ¿no? La 20 es la misma idea. La 20 es la misma idea que la 19 y me dicen que sale casa. Repito, la 20 es la misma idea que la 19. La 20 es la misma idea que la 19. Me dan las raíces menos 1 y 3 y me dan un punto de paso. Ese punto de paso es 0, menos 3. La 20 es casita. 20 casita. Vamos con la 21. Vamos con la pregunta 21. ¿Qué marcaste en la pregunta 21? En la pregunta 21, la respuesta debería ser avión. 21, avión. 21, avión. ¿Se entiende la 21? ¿Alguna duda con la 21? ¿Por qué no es la clave dedo? La 21 se parece, claro, exacto, muy bien. Bien ahí, ¿eh? Bien ahí, por el F de 0. Excelente. Esa es la gente. Muy bien, excelente, ¿eh? Excelente. Las claves pueden ser avión o pueden ser dedo. Puede ser avión o puede ser dedo. Pero como lo dice Gustavo Gómez, el F de 0, el F de 0, el F de 0 debe ser negativo. El F de 0 es menos 1. El F de 0 es menos 1. La gráfica debe pasar por 0, menos 1. La gráfica debe pasar por 0, menos 1. ¿Sí? Y por esa razón la clave es avión y ya no sería dedo. ¿Sí? Correcto. Entonces 21, avión. 21, avión. Pregunta 22. Pregunta 22. 22,
beso, 22, beso, 22, beso, 22, beso, 23, no hay, ¿no? No hay 23, 24, 24, ¿qué sale en la 24? 24 casa, me dicen por aquí, 24 casa, y la 25, y la 25 en proceso. 24 casa y la 25 todavía en proceso. Les pregunto, hasta la número 24, coméntame, dudas en qué preguntas. Hasta la 24, dime, hasta la 24, dudas en qué problemas. Hasta la 24, la misma 24 y la 22 de Rojete, de Harold, no, Harold, no Harold, por los rojetes de Harold, ¿no? Jarrojete. Bueno, primero la 24 y luego la 22. Así es, así encontramos a los alumnos marxistas leninistas. Así es. Así parece. Bien. Vamos a ver entonces. Pregunta 24 y luego la 22. O al revés, ya primero la 22. Primero la 22 y luego la 24. A ver. (22 y 24). A ver, vamos en la 22. Dice, la 22 indica la gráfica aproximada. Me piden la gráfica aproximada de f de x igual x cuadrado menos 4 veces a por x más 4 veces a cuadrado. El valor de a me dicen que es menor que 0. A es menor que 0. Entonces, vamos a hallar esto de aquí. Si te das cuenta, trinomio cuadrado perfecto. Trinomio cuadrado perfecto. Bien, ahora sí. Ahora sí. Si te has percatado, esto que está aquí es un trinomio cuadrado perfecto. Es un trinomio cuadrado perfecto. Es x menos 2a al cuadrado. ¿Está bien o no? Claro, ¿sí o no? Que eso es x menos 2a elevado al cuadrado. ¿Sí? ¿Está bien o no? Ahora, si a esto yo le sumo 0, no pasaría nada. Si le sumo 0, no pasaría nada. Ahora compara con esto de acá. Compara con esto de aquí.
Compara eso con la segunda ecuación. Compara eso con la segunda ecuación. ¿Podemos o no podemos hallar las coordenadas del vértice? ¿Podemos o no podemos hallar las coordenadas del vértice? ¿Sí o no? Dime, ¿cuáles serían las coordenadas del vértice? Tomando en cuenta esto, las coordenadas del vértice serán o no serán 2A, 0. 2A, 0 debería ser las coordenadas del vértice. Listo. Listo. Ojo, A es negativo, A es negativo. Si A es negativo, esto también es negativo. O sea que la gráfica pasará por el vértice. Estaría por aquí más o menos. Pasará por el vértice. La pregunta es, ¿hacia arriba o hacia abajo? ¿Se abrirá hacia arriba o hacia abajo? Depende del coeficiente principal. El coeficiente principal es positivo. Y si es positivo, se abre hacia arriba. La gráfica entonces debería ser más o menos algo así. Por esa razón, en la pregunta número 22, la clave debería ser peso. Por eso la 22 debería ser peso. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Está bien o no? Listo, listo, listo. Vamos ahora con la pregunta 4. Dice en la pregunta 24, la gráfica de la función y 2/3 de x cuadrado más b por x más c intersecta al eje x. Vamos a llamarle aquí un eje. Esa función intersecta al eje x. Esa función intersecta al eje x en los puntos menos 2,0 y 5,0. Y esa función además intersecta al eje Y en el punto 0, K. Listo. Oye, la intersección de la función cuadrática con el eje X, ¿qué cosa es? ¿Qué cosa es los puntos de intersección de la función con el eje X? Las raíces. Por si acaso. Si este es el eje, la intersección de la función con el eje X son las raíces. La intersección de la gráfica con el eje X son las raíces. O sea, me están dando las raíces. Las raíces son o no son menos 2 y 5 entonces. ¿Puedo o no puedo decir eso? Las raíces son menos 2 y 5 entonces, pues. ¿Está bien o no? Hello. ¿Está bien o no? La intersección de la función del eje X se llaman raíces. Y las raíces son el menos 2 y el 5. Muy bien. Tengo las raíces. Si tengo las raíces, voy a hallar la relación en función de las raíces. A por x más 2
por x menos 5. Las raíces son menos 2 y 5. Entonces, a x cuadrado, a por x al cuadrado, 2 más 2 con menos 5, menos 3a por x, menos 10 veces a. Eso sería operando. Operando x más 2 por x menos 5 por a sería ax cuadrado menos 3 veces a por x más 10 veces a. Esto, según el problema, chequéalo, según el problema, sí o no, este a debería ser 2/3. El coeficiente principal de y es 2/3. El coeficiente principal, 2/3. Entonces, la regla de correspondencia es 2/3 por x cuadrado, 2/3 por menos 1 por 3, sería menos 2x menos 10 por 2/3 menos 20 tercios. ¿Estamos de acuerdo hasta este punto de la pregunta 24 o no? Hasta aquí, pregunta 24. ¿Estamos de acuerdo o no? Muy bien. Si hacemos la comparación, comparando esto con esto, el valor de B es menos 2 y el valor de C menos 20 tercios. Ya tenemos B, ya tenemos C. Me falta el valor de K. Pregunta, ¿cómo hallamos el valor de K? ¿Cómo hallamos el valor de K? De este K de aquí. Exacto. Este K que está aquí es el F de 0. El F de 0. Oye, pero el F de 0 no sería menos 20 tercios. Entonces, el valor de K también sería menos 20 tercios. Menos 20 tercios. Pregunta del problema. ¿Cuánto vale C más B más K? Menos 20 tercios, menos 2, menos 20 tercios. Esto sale menos 46 tercios. Por eso la 24 es casa. Por eso la 24 debe ser casa. Coméntame, ¿se entiende o no se entiende la pregunta 24? De nada, mi estimado Bermejo. Harold Bermejo. Listo, se entendió entonces. Listo. Bueno, jóvenes, que tengan buen fin de semana. Buen fin de semana. Nos encontraremos nuevamente el día martes. Listo, profe, muchas gracias. Chao, Karen. Nos Hasta luego, vemos. chicos. Bye. Hasta luego, profe. Buen fin de semana. Chao, nos vemos. Chao, chicos. Cuídense.